Descubre el libro de Isaías, un mensaje divino de transformación más allá de lo inesperado. En el año que murió el rey Uzías, en medio de las sombras que cubrían Jerusalén, el corazón del pueblo de Judá se hallaba en un estado de desesperanza y desobediencia. El pacto que habían hecho con Yahvé se mostraba como un recuerdo lejano, y las huellas de su incredulidad eran palpables, marcando cada esquina y cada susurro en la antigua ciudad. Fue en este contexto sombrío que Isaías, hijo de Amoz, fue llamado por el Altísimo. Un día, mientras Isaías se encontraba en el templo, un profundo anhelo lo llevó a elevar sus ojos al cielo. De repente, las puertas del santuario parecieron abrirse, y una luz deslumbrante envolvió el espacio. Allí estaba el Señor, sentado en un trono alto y sublime, sus vestiduras llenando el templo. Serafines, criaturas de fuego, volaban sobre él, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La magnificencia de este encuentro llenó a Isaías de temor y reverencia. Reconoció su propia imperfecta humanidad y la de su pueblo. «¡Ay de mí!», exclamó, «pues soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros». En ese instante crucial, uno de los serafines voló hacia él con una brasa viva tomada del altar, y tocó sus labios, diciendo: «He aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y limpio tu pecado». Isaías sintió el fuego purificador de Dios, y en su espíritu resonó una profunda transformación. En medio de su asombro, escuchó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Sin dudar, Isaías respondió: «Aquí estoy, envíame». Como profeta divino, Isaías se enfrentó a la dura realidad de su misión. Desde las calles polvorientas de Jerusalén, proclamaba un mensaje de advertencia y restauración. «Volved a Yahvé», decía con fervor, «en quietud y confianza será vuestra salvación». Sin embargo, las palabras de Isaías a menudo caían en corazones endurecidos. Ante la incredulidad de su gente, su angustia era palpable. En un encuentro con un grupo de jóvenes desilusionados, Isaías decidió que la esperanza debía ser compartida. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, les dijo con voz firme, buscando encender la chispa de la fe en medio de su desánimo. Algunos comenzaron a escuchar, sus corazones palpitando con la posibilidad de un futuro mejor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que avanzaba su ministerio, Isaías sabía que la verdadera transformación comenzaba con la decisión del pueblo de abrir sus corazones. La tensión aumentaba, y también su determinación de seguir adelante con el mensaje de restauración que había recibido. El Mesías vendrá, él traerá redención, se repetía a sí mismo, aferrándose a la promesa de que la luz del Altísimo siempre brilla, incluso en las horas más oscuras. Mientras el peso de su misión lo envolvía, la expectativa crecía. La pregunta permanecía: ¿tendrá su pueblo la valentía para escuchar y seguir la voz de Dios? Mientras se prolongaban los días de Isaías en el templo y las calles de Jerusalén, el eco de su voz resonaba entre la gente, un faro de esperanza en medio del desánimo generalizado. Sin embargo, su corazón se veía desgarrado por la aparente indiferencia del pueblo. «El pueblo se ha desviado», murmuraba con ansiedad. «Su corazón es como una roca, y su oído está sordo a la voz del Altísimo». Un día, durante una reunión en el centro de la ciudad, un grupo de ancianos se acercó al profeta. Sus rostros estaban llenos de inquietud, pues habían escuchado los rumores sobre la inminente llegada de una amenaza. «Isaías, ¿qué nos dice el Señor sobre el enemigo que se aproxima?», preguntaron con voz temblorosa. Estaba anunciando una advertencia, y su voz resonó como retumbos de trueno. «Así dice el Señor, los príncipes de Judá han sido como aquellos que se aferran a la sombra de Egipto. No hallaréis refugio allí, y aquí, yo soy vuestro refugio». Las palabras se enroscaron en el corazón de los ancianos como un hilo de oro en la negrura de la desesperanza, pero aún había un leve destello de obstinación en sus ojos. «No es tiempo de buscar alianzas con las naciones», les admonestó Isaías, sintiendo el ardor del fuego divino en su interior.
rehuyan de la idolatría, regresen a Yahvé. En él está su salvación, su único fuego y su espada. Sin embargo, el mensaje de Isaías continuó siendo recibido con escepticismo y rechazo. A ciertas noches, mientras el viento aullaba por las calles vacías, el profeta se retiraba a su hogar con una profunda carga en su corazón. Oraba con fervor, recordando las palabras de su encuentro con el Señor en el templo. ¿No vale la pena cada mensaje que he de dar, Señor? Susurraba en su soledad. La esperanza aún persiste, renueva mi fuerza con tu verdad y aviva la fe que muchos no pueden ver. Fue en una de esas noches que el horizonte comenzó a cobrar vida ante sus ojos. La visión de un futuro poderoso llegó a su mente con claridad fulgurante. Ciertamente, he sido llamado, se dijo a sí mismo, sabiendo que la misión de su vida era revivir la fe donde otros veían solo ruina. Sin embargo, aún deben reconocer que, aunque las sombras se ciernen sobre ustedes, la luz del Señor está a punto de brillar con majestad, proclamaba con voz aún más intensa. Pronto vendrá un niño, y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su reino no tendrá fin. Al escuchar estas últimas palabras, un murmullo reverberante llenó el aire. Algunos jóvenes se sintieron movidos, y un grupo de mujeres comenzó a llorar con esperanza renacida. Isaías sabía que el mensaje de redención requeriría fe y valentía. Si no se vuelven a él, la oscuridad solo crecerá, advirtió, profundamente consciente del tiempo que se estaba agotando. Pero miren, he aquí un nuevo día en el horizonte, continuó Isaías. Porque los caminos del Señor son perfectos, y su fiel amor desciende como el rocío de la mañana. Un día verán la gloria de Yahvé revelada en gloria, y cada cabeza se volverá hacia el Altísimo con asombro y reverencia. Mientras la última melodía de su voz se desvanecía, una brisa suave recorrió el lugar. Muchos quedaron en silencio, abrumados por una mezcla de temor y esperanza. Sin embargo, en profundo estruendo tras la calma, el corazón de Isaías vibraba con una revelación inquietante. ¿Qué será de esta generación? ¿Me escucharán cuando la sombra del juicio esté sobre ellos? En su mente, una pregunta emergía revelando la soberanía de Dios: ¿cuál será el costo para Judá de rechazar la luz que el Señor enviará? La sombra del futuro aún escondía misterios, y el destino del pueblo de Dios pendía delicadamente en la balanza del libre albedrío. La respuesta aguardaba en lo profundo del propósito divino. Siendo de madrugada, en el silencio reverente de la ciudad, Isaías se encontraba de rodillas en su lugar secreto, el corazón latente por las revelaciones que el Señor le había entregado. Sus lágrimas se mezclaban con fervientes súplicas. Oh, Yahvé, ¿cómo puede un pueblo endurecido hallar el camino de regreso a ti? ¿Cómo puede la esperanza florecer en un terreno tan árido? Mientras las palabras brotaban de su ser, una luz deslumbrante lo envolvió, y la presencia de Dios se hizo tangible en el aire. Isaías, la voz resonó como un eco de poder. Mi propósito trasciende la comprensión humana. Lo que está oculto se revelará, y aunque la rebelión esté presente, mi misericordia lloverá como torrente en la sequedad de su corazón. Al levantarse, el profeta tuvo una visión vívida. Oh, Jerusalén, una ciudad sitiada, llena de murallas desgastadas. Notó la imagen de niños jugando en las calles, familias reunidas en las plazas, pero todo alrededor cubierto de sombras. ¿Acaso pueden experimentar la alegría sin antes pasar por la prueba del fuego?, preguntó el profeta al ver su futuro. ¿No saben que la forja del dolor es donde la fe se transforma? Entonces oyó una voz entre la visión, un susurro divino. ¿Acaso no escribí en el corazón de mi pueblo el camino hacia el arrepentimiento? En señales, Isaías, que no hay luz sin oscura noche, y que en el quebrantamiento se halla el nuevo comienzo. Con ese entendimiento encendido en él, Isaías comprendió que su misión era también un anatema y un bálsamo. No fue mucho después que un año de sequía espiritual golpeó Jerusalén. Jonas, un joven aprendiz del templo, vino corriendo hacia Isaías con los ojos desbordantes de temor. Profeta, los enemigos han llegado a la frontera. Dicen que son poderosos, que devorarán a la ciudad como langostas. El corazón de Isaías no titubeó. Con gran determinación, miró a Jonas y pronunció: el día está marcado en los cielos, no temerás, porque así dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis frente a esta multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Las palabras resonaron en su propio ser, como un testimonio de la fidelidad divina. A medida que las noticias se propagaban, el pueblo se reunió para escuchar al profeta.
Isaías alzó sus brazos, como un sacerdote elevado al altar. Escuchad, oh habitantes de Sión, el Señor levantará un estandarte contra los enemigos. Espérense a la salvación que yo mismo traeré. Mi brazo está extendido, y no volverá vacío. Los murmullos que llenaron la plaza fueron reemplazados por un tenso silencio. Muchos comenzaron a sentir una chispa de esperanza brotar dentro de ellos. Pero en medio del bullicio, un anciano que había abrazado el miedo durante años levantó su mano agrietada. ¿Por qué deberíamos creer en tus palabras? ¿Qué pruebas tendrás de que el Señor está con nosotros? Isaías, consumido por el ardor del espíritu, respondió con gracia y autoridad. La desconfianza es como la sombra, pero yo traigo luz a aquel que está dispuesto a ver. El cumplimiento de la promesa de redención llegará, y con ella, la prueba de su amor jamás se desvanecerá. Mientras las hordas enemigas se acercaban, Isaías sabía que cada palabra que pronunció estaba tejida en la historia de redención que el Señor había prometido. Con cada latido de su corazón, el latido de Dios era audible. No es el final, es el comienzo de un nuevo pacto, una conexión que jamás se romperá. Concluyó declarando, el mismo que levantará un niño de entre nosotros, también levantará un estandarte en victoria. Aquellos que viven en tinieblas verán una gran luz. Así como las naciones se agitan, Él revelará su poder. Y así, mientras las tensiones aumentaban, el pueblo de Dios aguardaba, sopesando su fe y su temor, y la certeza de la intervención divina prometía dar una respuesta a la inquietante pregunta que seguía resonando: ¿quién es el que vendrá para liberar a su pueblo? Mientras el alba comenzaba a iluminar las murallas desgastadas de Jerusalén, un murmullo pesado como una tormenta se extendió por entre los habitantes. Isaías, al contemplar el horizonte que prometía otro día de incertidumbre, se sintió atraído hacia su lugar secreto de oración. Su corazón batía con la urgencia de conocer la voluntad de Dios para su pueblo herido. Yahvé, escucha mi clamor, suplicó el profeta, aferrándose a la respuesta divina. Tu pueblo llora, y su fe se tambalea ante la inminente llegada del juicio. En el silencio que siguió, la profundidad de su súplica reverberó en los cielos como un eco inquebrantable. Entonces, el cielo se abrió una vez más ante él, y la voz del Señor llenó el espacio. Isaías, ¿no percibes que mi plan es más vasto que el entendimiento humano? Tú serás el portador de mi mensaje, y aquellos que se regocijan en la adversidad hallarán su salvación. Rápidamente, visiones comenzaron a llenar la mente del profeta. Vio ciudades levantándose y cayendo, poblaciones cautivas y liberadas. Un manto de oscuridad cubría a aquellos que se habían apartado, mientras que otros, con corazones quebrantados, buscaban refugio en el Dios vivo. Oh Israel. Allí, entre las llamas de la prueba, un remanente fiel se levantará, proclamó con fervor. Fue entonces cuando el joven Jonas volvió corriendo, su rostro pálido como el del que ha visto la muerte. Desesperación y caos, profeta. Los enemigos han comenzado a sitiar nuestras puertas con furia implacable. El miedo se ha apoderado de la gente. Isaías, sintiendo el peso de la angustia de su gente, se volvió hacia ellos, manifestando la convicción divina en su rostro. Pueblo de Sión, el Señor dice, no temáis, porque yo estoy con vosotros. ¿Acaso no han visto sus maravillas? Recordad cómo abrí el mar para que cruzase mi pueblo, y cómo derroté a los poderosos enemigos en el camino de la liberación. Algunos en la multitud dudaban, con ceños fruncidos y corazones endurecidos. Sin embargo, otros sintieron una llama de esperanza reavivarse entre ellos. Cree en el Señor, y serás sustentado, clamó Isaías. Las promesas de Dios son un refugio en tiempos de tormenta. No obstante, la voz del anciano regresó, quebrada aún por las pruebas pasadas. ¿Cómo podemos estar seguros de que el socorro vendrá? La sombra del temor es profunda. ¿Qué hay de aquellos que han conocido solo la oscuridad? El profeta fijó su mirada en el anciano, sintiendo compasión por su dolor. En la oscuridad, la luz brillará con mayor esplendor. Escuchad, aunque el pueblo ande en tinieblas, verá una gran luz. Preguntad en la angustia y hallaréis respuestas en el clamor de vuestro corazón. La revelación de la gloria de Dios está a la puerta. Isaías sabía que la batalla era tanto espiritual como física. Mientras el pueblo comenzaba a recobrar confianza, su corazón se erguía en un fervor aún mayor. Así como el grano debe morir para dar fruto, así debe el pueblo atravesar su prueba para experimentar la resurrección. Ven, Señor, y renueva nuestra fe.
A medida que el sol avanzaba en su trayectoria, la atmósfera se tornó densa con la expectativa de lo que estaba por venir. Los enemigos se acercaban, pero el espíritu del Señor sobre Isaías era un escudo, fortaleciendo su fe. Mientras las trompetas de guerra resonaban en la lejanía, una voz más fuerte que todas las demás clamó en su ser. He aquí, estoy levantando un depositario de esperanza donde menos se espera. Conocerán mi poder en su debilidad, y sondearán la profundidad de mi amor en sus pruebas. Así, con su corazón ardiente y su fe renovada, Isaías paró ante la multitud. La lucha ha comenzado, pero en lo inesperado, Dios se glorificará. Estad atentos, oh pueblo, porque hay una respuesta divina que traerá salvación incluso de la más oscura de las circunstancias. Manteneros firmes, pronto escucharéis el eco de la liberación que está por llegar. Y sucedió que, mientras el pueblo temía por la inminente llegada de sus enemigos, Isaías se apartó de la multitud y subió al monte elevado, donde el aire era fresco y su espíritu podía beber la paz del Señor. Allí levantó sus manos al cielo, clamando con voz resonante. Dios de los ejércitos, tu fortaleza es mi refugio. Revela a tu profeta la tuya y que el pueblo vea. ¿Qué mensaje llevaremos ante la iniquidad de los que asedian nuestras puertas? El viento sopló suavemente, acariciando su rostro, y en ese momento, la presencia del Altísimo lo envolvió. Con sus ojos cerrados, vislumbró un ángel descendiendo, con alas de luz brillando como el sol. En su mano llevaba un rollo, donde las palabras de Dios estaban grabadas. Isaías, escucha. De la misma manera que la luz se abre paso en la oscuridad, así también será mi palabra en este tiempo de calamidad. Entonces, el ángel abrió el rollo y leyó en voz alta, así dice el Señor, les daré un signo. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. La revelación llenó a Isaías de asombro, y su corazón latía con la certeza de que esta promesa traería una nueva esperanza a Israel. Mientras el profeta meditaba en el significado de las palabras que acababa de oír, la visión continuó, y en su mente, vio la imagen de un niño. No era un niño cualquiera, sino uno que traería la salvación, no solo para Jerusalén, sino para todas las naciones. Isaías supo que este niño sería un faro de luz en medio de la oscuridad que se avecinaba. Al regresar a la ciudad, su corazón ardía con la verdad recibida. Con pasos firmes, se puso de pie ante el pueblo, cuyas miradas estaban fijas en él, buscando una palabra que apaciguara su temor. Oh pueblo de Sión, escuchad la promesa del Señor. La adversidad puede ser grande, pero se acerca un tiempo donde la luz romperá la oscuridad. El Señor está levantando un Salvador que vendrá en la humildad de un niño. Este niño será la esperanza que no avergonzará a los que en él creen. Un murmullo se extendió entre la multitud, algunos se asombraban, mientras otros se atemorizaban por la magnitud de lo que implicaba esta revelación. ¿Cómo puede ser esto?, cuestionó una anciana con lágrimas en los ojos. ¿Puedes asegurar que nuestros caminos no son en vano? Isaías levantó su voz con firmeza, aunque nuestros pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. El camino de la redención se está preparando, y a través del dolor y la prueba, verán la salvación. No desmayéis, porque el tiempo de la liberación está cerca. Así, mientras el eco de sus palabras resonaba en los corazones de los presentes, Isaías sintió de nuevo el viento del Espíritu soplar a su alrededor. Cuanto más hablaba, más se sentía el poder de Dios moviéndose entre ellos, como un río que traía vida. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, una sensación oscura comenzó a cubrir el horizonte. Los enemigos que cercaban la ciudad se movían con impetuosa determinación. Aquel murmullo de caos y guerra que había temido parecía hacerse realidad a cada paso que se acercaban. Isaías, con el peso del futuro de su pueblo en su pecho, comprendió que la promesa divina no llegaría sin una batalla. Aún vendrán días difíciles, advirtió, pero en medio de ello, el Señor abrirá un camino donde no hay camino. Un nuevo pacto será establecido, uno que transformará el corazón de piedra en un corazón de carne. Estad alertas, porque la victoria de Dios se manifestará aún en las situaciones más desesperadas. El pueblo escuchaba, su fe mezclándose con el temor, sus corazones palpitaban al recordar las palabras del profeta, un eco de esperanza en el abismo de la adversidad. Justo cuando la noche comenzaba a caer, con sombras alargándose y la tensión palpable en el aire, Isaías sintió el fuego de la verdad arder en su interior, como un testimonio de lo que estaba por venir. Prepárense, oh pueblo de Sión, proclamó con voz poderosa.
porque el Señor está dispuesto a mostrar su gloria a través de su siervo. El tiempo de la prueba es el preludio de la gran revelación de su amor, y lo que veréis será cosa de maravilla. Las palabras del profeta fueron contundentes, y cada corazón resonó con un tenue destello de esperanza, mientras los cielos y la tierra aguardaban con ansias el momento de la manifestación del plan soberano de Dios. Y sucedió que la oscuridad se volvió más densa y la tensión en Jerusalén palpitable. Isaías descendió del monte, con la revelación divinal ardiendo en su corazón, sabiendo que la situación era crítica. Cuando llegó a la plaza central, encontró a la gente atemorizada, sus rostros reflejando la ansiedad de la inminente llegada de sus opresores. La multitud murmuraba, y las voces del desánimo reverberaban en el aire. Este es el tiempo del juicio de Dios, oí que algunos decían. ¿Qué hará nuestro Dios ahora que estamos rodeados? Con energía renovada, el profeta levantó su mano, pidiendo silencio. El eco de su voz resonó, «Oh, pueblo de Dios! No temáis, porque el Altísimo está con nosotros. La luz de su gloria iluminará la oscuridad y en las profundidades de esta noche, se sembrará la semilla de la esperanza. Recordad el pacto que hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, su promesa aún perdura». Las palabras de Isaías reavivaron la esperanza en algunos, pero la desconfianza también zumbaba entre las sombras del temor. «¿Qué sabiduría hay en un niño?», gritó otro, «¿cómo puede un niño salvar a una nación?». Isaías sintió un peso en su corazón. «Escuchad. Lo que está por venir no se parece en nada a lo que imagináis. Este niño, que será conocido como Emmanuel, no solo traerá la redención a Sión, en él se manifestará todo el poder de Dios. Su sacrificio será la puerta hacia la salvación eterna para todos los pueblos. Sus ojos estarán sobre nosotros y su gracia nos hará libre». Los murmullos también resonaban en el corazón de aquellos que escuchaban, muchos luchaban internamente entre la esperanza y la duda. En medio de esta angustiosa situación, se oyó un trueno distante, como si el cielo mismo respondiera a la angustia del pueblo. Isaías sintió el estremecimiento de esa voz celestial desde su interior. De pronto, la multitud enmudeció cuando un grupo de hombres, caballeros de guerra de los asirios, apareció en la entrada de la ciudad. Era su ejército, con armaduras relucientes y estandartes ondeando, sus miradas fijas sobre la muralla, desafiantes. Isaías levantó la voz una vez más, «Mirad, no os atemoricéis. El Señor peleará por nosotros, y estableció su causa entre nosotros. Seremos liberados, de la manera más maravillosa, como cuando Moisés guió a Israel a través del Mar Rojo». Un poderoso viento sopló de repente, como enviado del cielo, agitando el polvo en la plaza. La angustia comenzó a disiparse y las miradas cambiaron, transformándose en una mezcla de asombro y fe renovada. En ese instante a todos les pareció que la promesa de Dios se desbordaba, derramándose sobre ellos como un río de vida. Pero en el fondo, Isaías sabía que la batalla no sería fácil. «¡Oh pueblo de Dios!», exclamó con fervor. «Preparaos para la prueba, pues cada destello de luz que Dios os envía vendrá envuelto en sacrificio. Reconoced que aún en medio de la aflicción, Él es fiel a sus promesas. La victoria se acerca, y lo que vendrá marcará un nuevo amanecer». Mientras sus palabras flotaban en el aire, una inquietud comenzó a caer sobre los guerreros asirios. «Mira cómo se detienen como si fuesen atrapados por un poder invisible». Un murmullo se levantó en su campamento, el temor se apoderó de sus corazones. Sintiéndose empoderado por el Espíritu del Señor, Isaías no pudo evitar sonreír. «Recordad», les dijo a los suyos, «que lo imposible es el terreno del Dios que servimos. Él está obrando en este momento, y no tardará en manifestar su voluntad». La fe exhalada en esas palabras era suficiente para encender la esperanza en muchos. Pero aún había un misterio que quedaba por revelarse. Mientras el pueblo miraba hacia el horizonte, el cielo se oscureció aún más, y el eco de una batalla se acercaba. Isaías sintió en su espíritu que la culminación de la promesa estaba cerca, un cumplimiento que iría más allá de épocas y naciones. Entonces se detuvo, mirando hacia lo alto, ¿qué nuevas señales nos traerá el Creador? ¿Está dispuesto a abrir un camino en medio de este conflicto? «Oh, Sión, estad en pie. El plan soberano de Dios se desvelará, y cuando menos lo esperemos, veremos la mano de nuestro Dios operando maravillas». Así, en medio de tempestad y guerra, el pueblo aguardaba la revelación de lo que estaba por suceder, sintiendo que la gloria de Dios estaba a punto de ser desplegada en su medio.
Y mientras la noche se hacía más oscura, un extraño silencio se apoderó del campamento asirio. La opresión sobre Jerusalén palpablemente se sentía, pero el pueblo, reunido alrededor de Isaías, comenzó a experimentar una transformación. Las voces de la duda disminuyeron, y un despertar espiritual parecía estar en marcha. Las llamas de sus antorchas comenzaron a parpadear con mayor intensidad, como si la luz temerosa diera paso a una ferviente esperanza. Isaías, sintiendo el impulso del Espíritu, dio un paso adelante. Este es el tiempo en que el Señor revelará su brazo. No habremos de combatir con armas de hombres, sino que las fuerzas del cielo desatarán la victoria. Es en nuestra debilidad donde su fortaleza se manifiesta. Permanezcan firmes, oh Jerusalén, porque en el día de la prueba, vuestro Dios será exaltado. Mientras sus palabras resonaban en el aire, un temblor recorrió la tierra y un súbito terror cundió en las filas enemigas. Los asirios, acostumbrados a la conquista y la guerra, sentían el creciente desasosiego. En sus corazones instintivamente se preguntaron si había más en juego que una simple victoria militar. Un murmullo de confusión se esparció entre ellos, y el comandante asirio, cuya autoridad había sido puesta a prueba, sintió la inquietud de sus guerreros. Uno de los soldados, temblando ante la posibilidad de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, gritó: ¿por qué no luchamos? El enemigo apenas es un grupo de hombres desarmados. A esto, otro respondió: escucha. ¿No sientes el estremecimiento? Algo más grande nos observa. En Jerusalén, el profeta percibió la inquietud de sus enemigos. Con voz aún más firme, buscó mantener la fe del pueblo. Mirad. El Señor no permitirá que sus promesas caigan al suelo. Este pueblo es elegido, como lo fue la casa de David. Lo que está a punto de suceder no es solo para nuestra generación, sino que marcará un hito en la historia, una señal para todas las naciones. Isaías cerró los ojos y levantó sus manos hacia el cielo. Oh, Señor de los ejércitos, envía tu poder. Haz temblar a nuestros opresores y muestra tu soberanía en esta noche. Un rayo iluminó el horizonte, seguido de un trueno estruendoso que resonó como un canto celestial. El viento se volvió tempestuoso, agitando las vestiduras de los hombres y alborotando las antorchas, llevando con él la fragancia de lo divino, mientras la atmósfera se impregnaba de un extraordinario sentido de lo sagrado. De repente, un murmullo se expandió por el campamento asirio, una voz gritó: no, no podemos seguir adelante. Hay poderes en juego que no podemos enfrentar. Los guerreros comenzaron a retroceder, sus corazones llenos de aullidos internos que clamaban en contra de la oscuridad que se establecía. El pueblo de Jerusalén observó el sorprendente cambio. La confianza y la esperanza se encendieron dentro de ellos como llamas jubilosas. La voz de Isaías se alzó con fervor: este es el día que ha hecho el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. En este momento, lo que está ocurriendo es únicamente el principio del cumplimiento de su promesa. Un nuevo amanecer se aproxima. Mientras los asirios se retiraban en desbandada, Isaías sintió que algo aún más grande se estaba desvelando. No solo el peligro inminente estaba siendo destruido, una nueva era de promesas estaba naciendo. Él comprendió que la llegada de Emmanuel no era solo un mensaje de salvación, sino un nuevo pacto, una transformación que haría eco a través de los siglos. «Oh, pueblo mío», gritó Isaías con fervor, «estad alertas, porque el mismo sol que parece ocultarse, está a punto de brillar con más fuerza. Cada sombra que hemos enfrentado se convertirá en luz, cada lágrima en gozo». El plan soberano de Dios desata no solo la liberación, sino una eterna esperanza que transformará nuestros corazones y nos preparará para el camino de la redención. La multitud, ahora llena de fervor y fe, sintió el pulsar de la promesa de Dios en su interior. Sin embargo, un eco en su alma les murmuraba la verdad evocadora: ¿acaso estaban listos para lo que vendría? Pronto descubrirían que la obra divina apenas comenzaba y que aún había más sorpresas ocultas en su propósito soberano. Con el amanecer asomándose en el horizonte, una paz indescriptible envolvió a Jerusalén. Los ecos del desasosiego asirio se desvanecieron, y el dulce canto de los pájaros se convirtió en el nuevo clamor que despertaba a la ciudad. El pueblo, aún atónito por lo ocurrido, comenzó a salir de sus hogares con corazones renovados. ¿No es el nuestro Dios?, susurraban unos a otros. ¿Acaso no ha liberado a su pueblo de las manos del enemigo? Isaías, arrostrando el fresco aire matutino, se sentó en una piedra en el centro de la plaza.
La multitud se había congregado en torno a él, ávida de escuchar la voz del profeta. «Levantaos, hijos de Sión», exclamó, su voz resonando con la autoridad divina que lo acompañaba. «Hoy es un día de gracia. No solo hemos sido librados del peligro, sino que el Señor de los ejércitos está realizándose entre nosotros, trayendo su luz y su salvación como nunca antes». Algunos comenzaban a reír y a danzar, mientras que otros, con lágrimas de agradecimiento, se arrodillaban en adoración. «¿Qué haremos ahora, profeta?», preguntaron, sus rostros iluminados por la esperanza. Isaías los miró con amor, y con una firmeza renovada dijo: «Preparad vuestros corazones. El Señor nos llama no solo a ser un pueblo libre, sino a ser un pueblo reflejo de su gloria. Seremos luz para las naciones, un testimonio viviente de su fidelidad». Mientras proclamaba estas verdades, la atmósfera se tornó intensa nuevamente. Surgieron vientos que parecían llevar un mensaje del cielo. De pronto, un viajero apareció en la distancia, su rostro marcado por el miedo y la urgencia. Al acercarse, la multitud contuvo el aliento. «Profeta, escuchadme», imploró, los ojos desbordantes de asombro. «Vengo del campamento asirio. Algo increíble sucede. Aquellos que escaparon dicen que han visto visiones, que sombras descienden sobre ellos, y que un miedo que no comprenden los ha llevado a la desesperación». La inquietud reverberó entre el pueblo. «¿Qué podrá significar esto?», murmuraban. Isaías, sintiendo el espíritu inquieto de la multitud, elevó su voz con firmeza. «Oh, pueblo, no temáis. El mismo Dios que nos ha liberado está trabajando a favor de su propósito. A través de la penumbra, Él revela su luz. Lo que ellos ven como una tormenta, nosotros lo sabemos como la manifestación del juicio de nuestro Dios, que defiende a su pueblo». Con cada palabra, Isaías proclamaba promesas de restauración y esperanza. He aquí, lo que se cernía sobre nosotros no es más que la sombra de lo que vendrá. Dios levantará un estandarte de salvación. Y así como con una mano poderosa nos libró de lo que había sido, con la otra nos guiará hacia lo que será. Su plan no cesa aquí, más adelante, vendrá uno que traerá redención definitiva. La tensión creció mientras la multitud se mantenía expectante. «¿Quién será este? ¿Qué debemos esperar?», preguntaron, conscientes de que la historia de su pueblo aún no había llegado a su fin. Isaías, con el espíritu encendido, dio un paso adelante. «No se desanimen, porque lo que os he revelado es solo el comienzo. El día vendrá en que las naciones mirarán hacia Sión por luz, y aquel que vendrá será el anunciador de lo que es eterno». El eco de sus palabras se extendió por los corazones, penetrando profundidades ignoradas. La fe se encendió, la certeza divina floreció en la fe de cada oyente. Pero en el fondo, una nueva expectativa se cernía sobre ellos: ¿cómo se manifestará el cumplimiento de estas promesas? ¿Cuándo este anunciador revelará su gloria? Así, mientras el sol finalmente se alzaba en el horizonte, una nueva era comenzaba, y el pueblo esperaba con ansias lo que el Señor había prometido. Los cielos se abrieron en alabanza mientras el Espíritu Santo susurraba en los corazones: «Estad atentos, porque lo que está por venir cambiará el curso de la historia de la humanidad para siempre». Las gloriosas verdades del pacto aún aguardaban su cumplimiento, y el pueblo quedó en la espera vibrante de un futuro en la luz, sintiendo que la historia divina estaba a punto de escribirse de nuevo, llenos de temor, pero también de esperanza. Y sucedió que cuando la multitud, embriagada de esperanza y luz, comenzó a dispersarse con corazones enardecidos, Isaías sintió en su espíritu que el Señor aún tenía mucho más que revelar. Entonces, alzando su voz una vez más, con un ardor que desbordaba su ser, gritó: «Escuchad, pueblo de Sión. El Señor os ha hablado, y su voz resonará en los corazones de muchas generaciones». Los rostros de los integrantes de la multitud se iluminaron de nuevo, y muchos se detuvieron, caprichosamente atraídos por el eco de las palabras de su profeta. «He aquí», continuó Isaías, «un nuevo pacto se acerca, uno escrito no en piedra, sino en la carne de vuestros corazones. El Creador quiere habitar entre vosotros, y su presencia no será solo para el tiempo de nuestra tristeza, sino para la esperanza eterna». Mientras hablaba, el viento sopló otra vez, y un sonido como de trompeta se oyó en los cielos. El pueblo, sobrecogido, miraba arriba con temor reverente, pues sentían que la misma esencia de Dios estaba descendiendo entre ellos. «Leed», instó el profeta, «las palabras del Señor son fieles y verdaderas».
Porque así dice el Altísimo en su amor, nunca te dejaré ni te desampararé. Isaías, ahora con el corazón palpitante, recordó las promesas pasadas. Las escrituras se hicieron vida en sus pensamientos, y su voz se tornó más firme aún, pero lo que os diré a continuación es de revelar los secretos del futuro. Estad atentos, porque aún hay más, el tiempo vendrá cuando un niño nacerá y un hijo nos será dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Al pronunciar la profecía, su corazón ardía por anticipar el amanecer del Mesías. Muchos en la multitud comenzaron a murmurar y a cuestionar mentalmente, ¿puede ser posible? ¿De dónde vendrá este niño? ¿Qué signos habrá para reconocerlo? Con la mirada fija en el horizonte, Isaías afirmó, la señal será que a una virgen se le dará la concepción, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ello no será solo para nosotros, sino para todas las naciones, como un estandarte en medio de la contienda, extenderá paz a las tierras desoladas. Aunque los corazones de muchos estaban llenos de expectativa, otros se opacaron en su incredulidad. ¿Cómo podremos saber si esto realmente sucederá?, interpelaron algunos. Isaías, con una calma celestial, respondió, los cielos proclamarán su gloria, y juntos, en unidad con el Espíritu, seremos testigos de su obra al final de los tiempos. Esperad con paciencia, porque en el tiempo señalado, Él descenderá como una luz entre las tinieblas. Con la brisa suave y cálida que envolvía el ambiente, las palabras de Isaías se depositaban como semillas en la tierra fértil de muchos corazones. La tensión en el aire era palpable, una profunda revelación se cernía sobre ellos, como si el mismo cielo estuviera conteniendo su aliento. Mirad, dijo el profeta, no habrá más dolor, ni llanto, ni pena cuando el Señor cumpla su promesa, porque en Él, todas las cosas serán nuevas. La redención se acerca. El día vendrá en que atenderéis la voz que llama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A medida que las palabras resonaban en el corazón del pueblo, muchos comenzaron a unirse en un clamor apasionado. Ven, Señor, gritaban, ven y establece tu reino en medio de nosotros. La fe animada alzaba al pueblo a una adoración fervorosa, mientras entendían que la espera operaba un propósito divino en ellos. Así, las esperanzas y las oraciones de un pueblo anhelante se fundían en un clamor unísono, un himno en medio de la oscuridad. Y el espíritu de Isaías, lleno de certeza, sentía que Dios estaba aún en medio de ellos, desarrollando su eterno plan. Y aún entre la alegría y la expectación, una pregunta común surgía en sus corazones, ¿cuánto tiempo más será este tiempo de la promesa? Isaías, con su mirada fija en la distancia, se preparó para seguir revelando los misterios del plan divino. No os desaniméis, porque el tiempo del cumplimiento se aproxima, y solo el toque divino de Dios traerá la respuesta a vuestras cuestiones acerca de su propósito soberano en la tierra. Isaías encontró consuelo en el murmullo del pueblo que, excitado y expectante, aguardaba una revelación. Con el rostro iluminado por la fe, el profeta sentía que el viento de Dios soplaba sobre él, renovando su vigor. Escuchad, oh habitantes de Sión, comenzó, su voz resonando con poder y claridad. El Señor ha prometido que una luz brillante iluminará la oscuridad. Es tiempo de prepararse, porque lo que está por venir cambiará el curso de la historia y restaurará la esperanza a un pueblo desalentado. La señal de su llegada será un niño, un regalo divino, y su nombre será, Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Los corazones se hallaban a la espera ansiosa. Algunas mujeres comenzaron a murmurar entre sí, tocándose el pecho. Un niño, repetía una anciana, los ojos llenos de lágrimas de gozo y temor. Un niño viene a salvarnos y ser nuestro rey. Isaías, sintiendo la fuerza del Espíritu, continuó, este hijo nacerá en humildad, pero reinará con poder divino. No os dejéis llevar por la apariencia, pues su grandeza será revelada en su servidumbre. Preparad el camino, pues en este niño se encuentra la vida eterna, y en su nombre será el refugio para las naciones. El pueblo se dispuso a escuchar, la marea de dudas comenzando a retirarse, y una ola de esperanza inundó el ambiente. ¿Pero qué debemos hacer?, preguntó un joven, una voz temblorosa en medio del fervoroso silencio. ¿Cómo podemos reconocerlo cuando venga? Debéis estar atentos, respondió Isaías con seriedad. El temor y la incredulidad no deben obtener la última palabra. Vuestros corazones deben permanecer abiertos y esperanzados. Él vendrá en un tiempo de grande oscuridad, y solo aquellos que busquen con sinceridad encontrarán luz en medio de las tinieblas.
La tierra se verá sacudida, y los corazones de los sabios serán puestos a prueba. Mientras el profeta hablaba, el eco de las palabras de Dios reverberó en las paredes de la ciudad. A medida que la multitud se embriagaba en la esperanza, un sonido distante rompió el aire, como el retumbar de un trueno desatado. Isaías miró al cielo y sintió que el tiempo de la promesa se acercaba, anunciado por el estallido de poder que alteraba al entorno. Esto no es solo un mensaje de advertencia, sino un testimonio de la misericordia de Dios. En la hoguera de la prueba, su amor resplandecerá más brillante que el oro purificado, clamó con fervor. Las miradas se alzaban hacia él, brillando con una mezcla de temor reverente y esperanza renovada. Observando la intensidad en los ojos de quienes lo rodeaban, Isaías sintió el peso de su misión nuevamente, y al mismo tiempo el alivio al saber que la justicia y la misericordia de Dios se manifestarán. El tiempo cercano vendrá, y en este contexto de desolación, el corazón de la humanidad será confrontado con su necesidad de redención. Las palabras que pronunció parecían traídas de otra dimensión, y mientras hablaba, sabía que su misión iba más allá de esta generación. El plan de Dios es soberano, y aunque el juicio puede parecer inevitable, la misericordia prevalece. Este niño, que será un estandarte para todos, hará que la vida renazca en aquellos que le busquen. Como si el cielo mismo respondiera al clamor del pueblo, una ráfaga de viento sacudió la plaza, trayendo consigo un susurro sutil, como si los ángeles estuvieran atentos, aguardando la respuesta del corazón de su audiencia. Isaías, con lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos, sintió una conexión profunda con su hogar, Jerusalén, y con cada uno de los que estaban allí. «Pueblo de Sión», exclamó, su voz ahora resonando como un grito de guerra. «¿Podéis tomar esta promesa y hacerla vuestra? Seréis la antorcha que alumbre a otros, la luz que ilumina las sendas en la noche oscura. La respuesta de la historia está en vuestras manos. La hora de contemplar el amor de Dios en acción se acerca». La multitud, con corazones ardientes, elevó sus voces en un clamor unificado de fe. Pero desde el fondo, se escuchó una voz de preocupación. «¿Y si es demasiado tarde?», preguntó un anciano, reflejando la ansiedad de generaciones de desobediencia. «¿Y si ya hemos perdido el camino al descendiente de David?». Isaías, sintiendo ese peso en su pecho, respondió con una convicción que parecía atravesar el tiempo. La gracia de Dios siempre ofrece una segunda oportunidad. La anhelante espera del Mesías solo se cumplirá si regresáis a Él. Los caminos del Señor son perfectos. En su anhelo de redimir, la soberanía de Dios siempre guía, aunque el camino parezca sombrío. Mientras la multitud mantenía el silencio reverente, Isaías sintió que la atmósfera estaba cargada, casi eléctrica, con la expectativa de la revelación divina. Pronto, cuando menos lo esperéis, veréis la luz que vendrá a este mundo. El plan soberano de Dios, que está siendo tejido incluso ahora, se cumplirá en su eterno propósito, y esto solo es el principio de lo que está por venir. El aire estaba entrecortado por el emocionante eco de las promesas ocultas, y una luz resplandeciente parecía nacer en sus corazones. La pregunta central permanecía vibrante entre ellos: ¿cómo responderían a esta visión divina? ¿Estaba el pueblo listo para aceptar lo inesperado y transformador que Dios estaba orquestando? El futuro aguardaba su momento de manifestación, profundo y lleno de misterio, mientras el eco de la promesa resonaba en sus almas.